se me da mucho sol en la cara, no sé, algo raro. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno es estar juntos nuevamente. Y sí, tengo como una... Estoy muy emocionada y siempre estoy pensando, Señor, usa mi boca para que tu palabra sea dada, pero que no sea palabra que salga porque yo quise elegir un tema o buscar algo, sino que realmente sea lo que vos me diste, que esté segura en eso, de que viene de parte de tu corazón. Y en esta semana que ha sido para muchos una semana muy, eh, como podría decir, ha sido para ustedes una semana un poquito eh, difícil. Ha sido, muchas familias han tenido, unos están teniendo luchas con sus enfermedades, con su familia querida, otros han mandado nombres de personas que también conocidos y están así en este tiempo de lucha y con estas circunstancias que nos están pasando. eh, ha sido una semana para algunos tranquila y para otros muy luchados. Y he tenido la oportunidad en esta semana de hablar siempre por WhatsApp, pero con mensajes hablados, con personas eh, la segunda fase vendría a ser como de este virus, que están quedando tan afligidos, abatidos, porque están sin ánimo, con dolores, y bueno, alentando a uno y a otro, porque seguramente que después que han pasado a la parte más difícil, eh, están sintiendo todavía y han pasado mucho tiempo quizás y todavía están con síntomas que los hace decaer y entristecer, y bueno, alentando a uno y a otro, pero veo la necesidad que hay de que podamos estar alertas para el que está pasando una dificultad. Eh, Pensando en esto, bueno, pensando un poquito en lo que terminamos la semana pasada, que fue de Pedro predicando a Nicodemo, esa explosión del evangelio que hubo después, que, que vino el Espíritu Santo y la forma en que se convertían las personas y la manera en que Dios guiaba a los apóstoles para salvar aún a los que no eran del pueblo de Israel, los que no eran hebreos. Y vimos ahí a Nicodemo, y vimos ahí a un Pedro que fue enviado a través de una visión, algo que fue muy conmocionante para él, algo tremendo, porque se preguntaba por qué había tenido esa visión. Cuando golpearon la puerta y cuando el Señor le dijo, te están buscando, él sabía para qué era y fue allá. Pero yo sé que si seguíamos, no voy a hablar de esto ahora, pero quería poner este broche, que no pude decirlo la vez pasada, pero ellos se manejaban y trabajaban bajo autoridad, aunque fueron los que estuvieron al lado de Jesús, aunque Pedro tenía tanta autoridad y predicaba el Evangelio y se salvaban vidas miles. Sin embargo, cuando él tuvo que ir a Jerusalén para decir por qué había ido, porque por supuesto estaba dispuesto a recibir la corrección, si tenía que haber una corrección, y realmente, primero porque le decían, ¿cómo te fuiste a meter allí? Sabes que nosotros no, estamos para predicar el Evangelio. Entonces él fue con una comitiva que lo habían acompañado también en lo que había pasado ahí en Nicodemo, esa conversión, se entregaron a Cristo, no solamente Nicodemo, sus amigos íntimos, su familia, y todo lo que la explosión del Evangelio que hubo ahí en ese lugar. Entonces,
tuvo que ir para decirles, miren, yo también, pero a mí me lo envió el Señor. Cornelio dijo, envía a esos hombres porque un ángel me dijo que te vaya a buscar. Entonces él le cuenta como sea, las autoridades eclesiásticas, o sea, al grupo que estaba ahí liderando, como diríamos ahí, un grupo pastoral. Y entonces los otros dijeron, sí, nosotros vimos que el Espíritu Santo bajó sobre ellos y que ellos hablaban en lenguas y como nosotros, cuando nos pasó a nosotros. Y entonces ahí se dieron cuenta ese concilio, ese grupo de los que dirigían todas las primeras, ¿cómo diría? Todo el ministerio primero que tenían los apóstoles. Y Pedro dijo, yo fui porque yo me di cuenta que Dios no hace excepción de personas, y fue un llamado directo de Dios. Lo que me gustó en esto y lo que me enseña a mí es que él estaba bajo autoridad. Él había estado con Jesús, había sido restaurado, había sido llenado del Espíritu Santo, había predicado y 3.000 se convirtieron, luego en otro discurso 5.000 se convirtieron. No solamente eso, él pudo hacer cosas que le dio vida cuando estaba muerta Dorcas, estaba muerta y no en un momento, tuvo un tiempo, unas horas muertas hasta que llegó él, y él dijo, él en el nombre de Jesús lo hace, y fue resucitada Dorcas. Eneas, que era paralítico, 8 años que estaba paralítico, él llegó a la casa, le dijo, Eneas, el Señor te salva, Jesús te sana, y había hecho milagros que había visto que lo había hecho Jesús, pero él ahora era su discípulo, pero aún a pesar de cómo fue usado en ese tiempo, él estaba bajo autoridad, no se movía bajo, si no era bajo, sabemos que él va y dice, fue por esto y por esto, porque fue así, de parte del cielo, me envió Dios directamente a ir a predicar allá, y ellos dijeron, está bien, lo hiciste bien. Me gusta esto, hermanos, porque en esta semana personas de nuestros hermanos, de nuestros hermanos, se han tenido que mover en ciertas circunstancias. Permiso, pastora, voy a hacer esto y esto. Permiso, pastora, perdón, señor pastora, voy a hacer esto y esto. Puedo decir sí, puedo decir no. Pero qué bueno cuando nos movemos en autoridad. Esto me gustó, me hizo ver que, que Pedro era, por más que Dios lo usaba de esa manera, él estaba bajo autoridad y sabía que tenía que pedir si venía de parte, si no había otra forma más que ir como le pasó con Cornelio. Esto es importante que nosotros tengamos en cuenta. Es como viendo toda la situación y todas las veces, todas las personas que he estado comunicándome y que que están como abatidos, como creen como que todo esto todavía continúan con debilidad en sus cuerpos y todo eso. Yo dije, Señor, mostrame qué es lo que querés que pueda hablar para alentar el corazón de los que están pasando las pruebas estas, que son, que hay que pasarlas, por supuesto. No sé, son afectivas, crisis de uno mismo, y uno, ¿de qué manera podemos alentar al otro? Estaba pensando en Pablo, este Pablo que primero fue un perseguidor de la iglesia, este Pablo que al principio le llaman Saulo y después cuando hace el llamado, cuando lo toca, cuando se enfrenta, tiene un encuentro con Jesús, Jesús le dice que se iba a llamar Pablo. Este Saulo que era un vengador, un hombre que estaba en contra de todos los que creían en Jesús como su Salvador.
Él no creía que ese que había muerto en la cruz era Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y él pensaba que servía a Dios, persiguió, pues fue de tanta bendición, fue tremenda la bendición que él hizo después de cuando tuvo el encuentro con Jesús. Pero antes de esto, había consentido en la muerte de los cristianos. Dice que entraba en las casas y arrastraba a los cristianos y los llevaba a la cárcel. Era un perseguidor, era un hombre tenebroso. Todos le temían temor. Y cuando él va lleno de, dice que mascullando venganza, con cartas del concilio donde él estaba, tenía cartas de los gobernadores, allí él quería ir a Damasco para ir y hacer estragos porque sabía que ahí estaba, y iba camino a Damasco, tiene ese encuentro con Jesús. Cuando va todavía con gente que lo acompaña de a caballo, y cuando él va viendo a los cristianos creyendo que estaba obedeciendo a Dios, o sirviendo a Dios, mejor dicho. Entonces, camino en ese caminar hasta Damasco, en ese andar, aparece esa luz del cielo que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese encuentro, son las cosas que hacen que estos hombres puedan cambiar. Cuando Pedro tuvo la visión en la azotea, tuvo una visión que a otros solamente le tenían que decir: te abro el camino, anda. Pero Pedro tenía que tener esa visión para que entendiera que Dios iba a derribar la pared que había entre gentiles y judíos. Él necesitaba esto para poder hacer la misión que Dios, o extender el evangelio. Pablo o Saulo en ese momento necesitaba tener un encuentro extraordinario para que pudiera saber quién era Jesús, porque de otra manera él no lo podría haber hecho. Esos hombres muy como cerrados, entonces él estaba tan pensando que perseguía a la iglesia, que perseguía a los que seguían a Jesús, y que con eso cumplía con Dios, que no tenía que pasar de esta manera. Tuvo ese encuentro, que se cayó del caballo, porque esa voz y ese resplandor, y los otros escucharon como un trueno, pero él escuchó la voz: Saulo, ¿por qué me persigues? Pero lo llamó Señor. Se dio cuenta que había tenido un encuentro con el Señor, que después le cambió la vida, que quedó ciego por varios días, que estuvo en la casa de un Simón, de un tal Simón, y él estaba allí orando. Dice: ¿quién me enseñó a orar a él? Ya oraba a Dios, pero en ese momento él está así, era algo inusual lo que le había pasado, pero este encuentro con Cristo le había cambiado el corazón. Y entonces él estaba ahí esperando, orando, sabía qué pasaba porque no veía. Y no sé cuál sería la oración de él al encontrarse ciego en esos días. No sé cómo esas horas que pasaban, y pasaba el día y el otro, y él estaba orando, y no sé qué hablaría con Dios, qué le revelaría Dios a él de Jesús, cómo el Espíritu Santo lo conectaría con el Dios Padre y Dios. Y estaba orando allí, y Dios habla a un tal Ananías. El Espíritu Santo le dice: Ananías, anda a la casa de Simón, y mirá que allí va a haber un hombre que
que ciego, vos vas a tener que ir allí, obrar sobre sus ojos y él va a recobrar la vista. Y le dice a Ananías, me gusta ver cuando Dios habla y la persona obedece rápido, pero que Ananías tenía unas dudas, sabía la fama de Saulo de Tarso, que era un hombre malvado, que perseguía y no importaba dar el voto para que muriera alguien, que arrastraba a las mujeres y a los hombres de sus casas y los llevaba a la cárcel. Él conocía la fama. Se dice, pero este hombre es perseguidor de la iglesia, es perseguidor de los que siguen a Cristo. Entonces Dios le dice, anda, Ananías, porque él va a ser un instrumento en mis manos y él va a saber lo que es sufrir por mi causa. Eso me causó un tic, me hizo, ¿vieron? Él va a saber lo que es. Y vemos en toda la vida de Pablo que él fue un hombre poderoso porque tenía estudios y era un hombre que sobresalía porque había estudiado con el mejor maestro de la época, Gamaliel, y entonces era un tipo educado, un tipo de élite, estaba en una élite, pero ahora no estaba en la élite, ahora Dios lo había puesto en su élite. Entonces él pudo de una manera poderosa después predicar la palabra, pero vemos que en su vida tuvo muchas contrariedades. En cuando él predicó el evangelio, tuvo que ir a la cárcel, fue lo quisieron, lo azotaron, lo quisieron matar, lo tuvieron que descolgar del muro de la ciudad para que se fuera a otro lado, porque lo buscaban para matar. Muchas cosas pasó él, muchas dificultades. Sin embargo, él escribe en 2 Corintios, el capítulo 4, dice así: ya han pasado los años, ha pasado el tiempo. Entonces él ya en una etapa de la vida está escribiendo esta carta a los Corintios y le dice en el capítulo 4, al versículo 7, les está hablando a ellos, pero nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, es verdad, mas no estamos angustiados, dice. Que estamos en apuros, es verdad, mas no estamos desesperados. Que estamos perseguidos, es verdad, mas no estamos, miren esto, estamos perseguidos, pero no estamos desamparados. Estamos no desamparados, derribados, pero no estamos destruidos. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, mas no destruidos. Tomen nota. Llevamos en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Eran tiempos difíciles, el que creía allí era como nosotros, que creemos, nadie nos persigue, pero no nos seguimos como lo seguían estos primeros seguidores de Cristo. Dice, de manera, el versículo 12, que la muerte actúa en nosotros y en nosotros en la vida.
pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Miren, ellos estaban en momentos muy difíciles. Se tiene que escribir a los que estaban, a los convertidos de Corintios, que habían tenido, si leemos todo el versículo 4, que habían tenido dificultades y cosas difíciles para enfrentar, pero entonces él les tiene que decir cómo es el vivir para el Hijo de Dios con fe, cómo podemos vivir por la fe. ¿De qué manera viviendo por la fe vamos a tener victoria aunque nosotros tengamos estas cosas que dijeron? Que dice él, que dice perseguidos mas no desesperados, derribados pero no destruidos, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Entonces él tiene que hablar y contarles que esta manera de pegarse a Jesús tenemos victoria. Pero miren cómo dice en el primer versículo, pero nosotros en tenemos este tesoro que es el evangelio que llegó a nuestras vidas. Es el evangelio que llegó a nuestras vidas. Estaba hablando con una persona esta semana y él me dice, y sí, pero yo tengo el evangelio porque yo soy evangelio. Yo dije, ¿vos crees en Jesucristo? Y se quedó helado porque diciendo, ¿qué pasó? No sabía qué contestarme. Pero este tesoro que nosotros tenemos es el Evangelio a Jesucristo, que un día conocimos, que un día aceptamos, un día le dijimos que sí. Este tesoro del Evangelio, de la palabra de Dios, está en nosotros. En nosotros, y acá dice, estamos en vasos de barro, como vasijas de barro, y las vasijas de barro, hermanos, son, ya habíamos dicho alguna vez, ya habíamos hablado de las vasijas del alfarero. Las vasijas de barro son débiles, son frágiles, se pueden romper, se pueden quebrar, a veces hasta se puede filtrar si hay líquido, si no está bien formada, bien hecha la vasija. Sin embargo, nosotros tenemos el tesoro de Cristo, el tesoro del Evangelio, el tesoro de saber que Jesucristo es el Hijo de Dios, que un día tocó la puerta de nuestro corazón y le dijimos, sí, Jesús, entra a mi corazón, soy pecador, no puedo seguir viviendo más así, tú eres la luz que va a alumbrar mi vida, tú eres el agua que vas a secar, va a reverdecer todo lo seco que tengo, tú eres el pan de vida, ese pan que te alimenta, alegóricamente, pero es así, porque Dios cuando nos hizo para tener comunión con Él. Y cuando nos falta, cuando todavía no hemos tenido un encuentro con Jesús, no hemos tenido un encuentro verdadero con Dios, este vacío interior que a veces lo queremos llenar con un montón de cosas, no va a ser llenado si no es llenado con Jesús. Por eso hay tantas personas tan hermosos que se suicidan, personas que viven de una manera diferente y llenan con quizás con cosas del mundo, quieren satisfacer la necesidad que hay interior y eso solamente la podemos llenar con Jesús, porque Dios nos hizo para tener comunión con Él. Es como un rompecabezas que no está completo si no tiene esa pieza. A lo mejor si falta esa piecita no está completo y nosotros somos como ese rompecabezas que si no tenemos a Jesús no estamos completos. Por eso hay tanto caos a nuestro alrededor, porque todavía no tienen a Cristo. Pero cuando Pablo escribe esto, podríamos decir, ¿por qué Pablo escribe? Porque a lo mejor decimos, lo escribe, pero lo escribe porque él pasó cosas.
Otros escriben de parte de Dios para alentar al que está sufriendo, al necesitado, porque viene del corazón de Dios, diciéndole que aunque nuestro padre, nuestra madre nos dejaren, yo no te voy a dejar. Eso viene de parte de Dios. Pero saben, cuando él escribe esto, escribe también porque tiene las situaciones vividas que él pudo triunfar. Cuando leemos en el capítulo, cuando vemos que, si vemos las cartas, a veces en las salutaciones al final, vemos que él dice, miren con cuán grande letra les estoy saludando. Y en otros dice, en Gálatas dice, miren con cuán grande letra les los saludo. En otros dice, no sé si en Filipenses o en Colosenses, esta salutación la hago con mi propia mano. Y le habían quedado secuelas en su vista. Se dice que es esto, ese aguijón en la carne que él sufrió, cuando les dice, yo tengo un aguijón en la carne. Y por tres veces le dije a Dios que me lo sacara. 3 veces le fue, y yo creo que si las nombras a veces, no fueron 3 veces que él dijo, Señor, sáname. Yo creo que él habrá estado en comunión con Dios y le habrá pedido, porque estaba sufriendo esa que algunos creen que fue una secuela de cuando él quedó ciego. Porque cuando le escribe a los Gálatas, él les dice a los Gálatas que ellos lo habían recibido, y miren, dice, os ruego, hermanos, dice, pues el capítulo 4, el versículo 13 dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y ustedes no me despreciaron, dice, ni me desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Por eso se cree que esto había quedado, una secuela que le había quedado en los ojos. Muchas veces algunos dicen que se formarían como escamas, como inflamación en los párpados. Muchas cosas se dicen. Era algo que se notaba, pero ellos no lo habían rechazado, que quizás florecía en algún momento más que en otros. Y cuando yo estaba estudiando y mirando esto y mirando el otro, yo me acuerdo que en un tiempo, en años cuando era joven, más joven, mucho más joven, ahora no soy joven, pero bueno, cuando era joven, me habían salido un problemita en las pestañas, pero un problemita que me molestaba, se me formaba como una dureza todo en el párpado de arriba, en los dos. Tuve muchísimo tiempo con una cremita hasta que en el nombre de Jesús el Señor me lo sacó, pero no saben qué, aparte de incómodo, qué feo que quedaba que otros lo vieran, porque también se inflama, se pone feo el párpado. Y yo cuando estaba mirando esto dije, pobre Pablo, eh, quizás hasta era doloroso, porque dice que él le pidió 3 veces a Dios. Sácame esta enfermedad que tengo, sácame esto. Y él dice que Dios le dijo, hasta Pablo, terminala, Pablo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y esto es cuando Dios dice a veces no a las cosas que nosotros pedimos. Y a veces nos desengañamos, pero ¿saben qué? Como dije el otro día, nosotros todavía no estudiamos la soberanía, no quedamos meditando sobre la soberanía de Dios. Decimos que Dios es soberano de mi vida, pero a veces me rebelo cuando Él dice que no, cuando lo que le pido no me lo da, cuando las cosas que yo quiero no las tengo, y no sabemos a veces ponernos bajo la poderosa mano de Dios, como decía Pedro en su carta.
Someteos pues bajo la mano de Dios. Ese sometimiento es saber que Dios es soberano y puede decirnos que no. Y a Pablo le dijo Dios, este aguijón, cuando él dice un aguijón es algo que duele, un aguijón duele. Entonces tiene que haber sido alguna enfermedad en su cuerpo, que posiblemente eran sus ojos, dicen los estudiosos, los que han escrito libros y estudios, que puede ser esto, por eso las salutaciones, dicen, en algunos dicen, mirar esta salutación con mi propia mano la puedo hacer. O sea, otro le escribía y hacía la salutación con su propia mano. Y una de las cartas dice, miren con cuán grande letra les estoy escribiendo, o sea, la salutación. Y Dios le dijo, bástate mi gracia, Pablo. Y él dijo, sí, quizás este aguijón es para que yo no me ensoberbezca, porque tenía un ministerio tan poderoso, tan tremendo, que él mismo dice, quizás si no tuviera esto, arrasaría con todo, pero con el ego inflado. Entonces Pablo, cuando escribe esto que nosotros estábamos leyendo, que somos vasijas de barro, lo escribe con autoridad, porque él había estado pasando situaciones, y allí cuando me vino a la mente, cuando Ananías tiene el llamado para irse, porque él tiene que saber lo que es sufrir para predicar el evangelio. No me acuerdo bien cómo es lo que lo dice, que está en Hechos, a ver si lo podemos encontrar para que no decirlo con mis propias palabras, que está en Hechos 16, creo, no, un poquito antes del 8, creo, el 9, acá sí, en el 9, La 9. 9, sí, y me 16. dice, versículo 16, porque yo les voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Por eso el ministerio de Pablo fue un ministerio donde fue sacudido, donde todo lo que él antes era, esa prepotencia, ese querer estar al frente para desterrar, para matar, para poner su voto para muerte de los que seguían a Jesucristo, toda esa arrogancia que tenía, cayó por tierra cuando conoció a Cristo, cuando conoció a Jesús. Pero él sabía lo que iba a hacer, porque acá la palabra se lo dice bien claro, porque le voy a mostrar lo que es necesario para hacer por mi nombre, para tener un ministerio poderoso, porque realmente, hermanos, en esta semana estuve mirando los viajes de Pablo, cómo él se movía siempre dirigido por el Espíritu Santo, siempre avalado por el Espíritu Santo, por el grupo que ellos estaban, pero directamente del Espíritu Santo decía, por acá, por acá, por acá, y veía los viajes, cómo iban de un lado al otro, le costaba tiempo pasar de una provincia a otra, porque no se movían tan fácilmente, a veces tenían que tomar barcos y cruzar el mar Egeo, el mar Jónico, ahí estaban. Yo entonces me miraba y digo, qué tremenda el ministerio que él tuvo, pero él tuvo que pasar sufrimientos también, porque no era fácil poder predicar el evangelio y que no se levanten los enemigos. No tuvo que pasar en su cuerpo muchas cosas, y lo dice los Gálatas. Ustedes son tan buenos, no me despreciaron. Yo estuve predicando primeramente por el problema de enfermedad que está en mi cuerpo, y ustedes no me desecharon, ustedes me recibieron. No menospreciaron por lo que veían. Entonces él podía decir que se podía vivir por la fe, por las circunstancias que estés pasando, por las situaciones difíciles que estés pasando. Se puede vivir por la fe. Pero esto solamente es algo
algo que personal, vos y Dios, vos y Dios. Esto pasa en la comunión que vos que tengas con Dios, en la búsqueda que vos tenés con Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. No creamos, hermanos, que si nosotros afrontamos situaciones difíciles es porque yo puedo hacerlo. No pensemos que porque salimos triunfantes de algo y podemos, y a veces dicen, ¿cómo pudiste pasar esto? Y porque lo que pasa es que yo tengo un carácter, tengo una fuerza, no, pará. La excelencia, el poder va a hacer que esta vasija de barro, esta vasija que está llena con ese tesoro que es el Evangelio, sea el poder, sea de Dios y no de nosotros. El poder va a ser de Dios, por eso es que dice que nosotros viviendo por la fe, sabés todo lo que vos podés enfrentar en la vida, llenos del poder de Dios. Y cuando le das el honor a Dios, no es porque yo tenga este don, porque yo tenga esto, porque yo tenga lo otro, no es por eso, es por lo que está haciendo Dios en tu vida, por cómo estás llenando tu corazón, cómo está tu vasija. Y se sienta en el centro de tu corazón. Me acuerdo que mi esposo tenía unos estudios que eran sobre distintos temas, 10 eran, con distintos libritos separados eran, pero decía cristocéntrico. Había un corazón, una sillita y sentado Jesús. Y cuando tocaba ciertos temas, a veces la silla estaba vacía, o a veces Jesús estaba en un rinconcito. ¿Cómo está tu vasija? ¿Cómo está tu vida? A mí me hizo pensar mucho todo esto. Y Pablo cuando escribe, lo escribe con el peso de su experiencia, con el peso de su experiencia. Miren, a ver si me tengo acá. Sí, tengo acá. Dice que vamos a tener cosas que pasen en nuestras vidas y situaciones difíciles. No es que seamos perfectos, hermanos. Vieron que las vasijas, especialmente las de barro. Yo el otro día vi un alfarero que trabajaba, no sé cómo se trabajará ahora la alfarería, no sé si será como se usaban antes, que realmente vos ves a uno que trabaja una vasija en el barro, la silla que tienen, como con las manos van trabajando y donde está la vasija o el molde, no sé qué, te da vueltas y uno con la mano. Me encanta eso, porque veo esas manos que van formando la vasija, formando esa vasija, al mismo tiempo es como que van acariciando, es como algo como que están unidas las cosas, la arcilla y las manos, y con una delicadeza y una manera que, es como que me deja perpleja, me deja como asombrada, y como que uno quisiera verlo ya terminado, pero lo va formando y eso trabaja y lo forma como quiere. Y cuando Dios hace estas comparaciones en la palabra de lo que lo que somos nosotros, que es lo que es las manos de Él, si nosotros estamos en sus manos, es maravilloso, hermanos. Es algo que me conmueve el corazón y yo a veces pienso, ¿cuántas veces, Señor, yo arruiné la obra de tus manos? ¿Cuántas veces en mi andar yo
me torcí, me salí de tus manos, no quise hacer esto, no fui dócil. Pero qué paciencia que nos tiene el Señor, porque vuelve a formar la vasija. Vuelve Él a hacer a través de su Espíritu Santo, de su palabra, a ablandar ese barro, esa arcilla, para que sea moldeable. ¿Saben qué? A veces duele tanto ser moldeado, porque yo quiero que las cosas sean así de esta manera y no quiero que sea. Y cuando el Señor me ajusta sus manos para que salga como Él quiere, me duele. Me duele dejar que Dios me forme. Hay tantas cosas dentro de mí que todavía no las quiero entregar, hermanos. Hay tantas situaciones dentro de mi corazón, dentro de tu corazón, del corazón del ser humano, que a veces no se deja formar como Él quiere formarnos. Pero saben, podemos decir como Pablo, si nos dejamos formar, si nos dejamos moldear por Él, si a veces sacamos tantas cosas que hay en nuestros corazones, hermanos, cuántas cosas que a veces nos hacen mal a nosotros mismos, y a veces queremos enseñar a otros y no nos miramos en el espejo para mirarnos a nosotras mismos y decir, wow, mirá, los otros días, miren, me preparé todo para la reunión de oración de las chicas y no me había peinado. Cuando me vi allí, no sabe, me había toda la cara, los dientes, todas las cosas, pero después, ay, me olvidé de peinarme, pero porque me vi reflejada, porque hacemos videollamada. Esto me muestra que yo también tengo que hacer ese balance en mi vida y poder decir cómo estoy. Muchos en esta semana me dijeron cómo estaba. Algunos fueron sacudidos porque Dios le dijo, podés más todavía. Vos podés todavía, no te eches a menos. Puse un potencial en tu vida. Descubrí lo que yo puse en tu corazón, el don que yo te di. Usalo, utilizalo, vos podés más todavía. Como otros que decían, parecía que no me sentía bien, no lo puedo hacer, pero ¿sabes qué? Cuando yo no puedo, Dios puede. Por eso es que dice que vamos a poder pasar todas estas situaciones, decía Pablo. Yo ayer hablaba con mi yerno y hablábamos de cómo, porque pregunté por el pastor Jansen, que estamos orando, y él dice, ¿sabes, Noemí? Dice que él muestra cuando se muestra en el Zoom, que lo vemos, se muestra triunfante. Y entonces le hablamos con la esposa y dice la esposa, vos no sabés cómo está cuando termina eso en la casa. Yo, ¿por qué mostramos lo que no somos? Él piensa que alienta así de esa manera a las personas. Sí, es verdad, pero cuando yo me siento mal, me siento mal. Y yo puedo tener el lugar donde ir a sentirme mejor, porque por ahí si estoy pasando una situación como la que están pasando algunos, donde les duele, donde están pasando una situación de enfermedad, pero van a sentirse mejor por dentro, en la parte donde tenemos el espíritu de vida. Nos vamos a sentir mejor cuando vamos al lugar donde tenemos que ir para renovar las fuerzas, no solamente espirituales, las fuerzas físicas.
porque nosotros de esa manera podemos alentar a otros. Yo realmente no puedo, pero Dios sí puede en mí. Yo a veces situaciones que quiero salir adelante y no puedo. Pero Pablo acá, hermanos, está diciendo esto, pero lo sabía porque él le había pedido a Dios que saque ese aguijón que estaba en su cuerpo. Sin embargo, tuvo un ministerio poderoso. ¿Por qué? Porque él estaba lleno del poder de Dios, porque él vivía por fe. Porque él podía decir que aunque él estaba sufriendo en su cuerpo todas estas secuelas de lo que le había pasado, este aguijón en la carne, el poder que venía, las fuerzas que venía, lo que podía hablar y transmitir a otros, venía de Dios, no de su cuerpo, de sus propias fuerzas. Esto es maravilloso. Es para que nosotros, hermanos, estemos pasando lo que estemos pasando. Agárrate del Señor, se puede. Si hay cambios para hacer, porque hay cambios para hacer, sí, en la vida. Quizás no puedo llegarme francamente ante el Señor porque estoy fallando y sigo fallando porque todavía no reconozco que tengo que depender de Él. Con Cristo se puede. Yo les decía la otra vez, no me acuerdo a quién era que decía, les hablaba, espero que no lo haya dicho a ustedes, pero quizás puede ser a ustedes que les haya dicho. Cuando estábamos en terapia intensiva tantos días y en realidad estábamos rotos, estábamos mal. Pero saben, hermanos, la bendición de estar esperando que abrieran las puertas cuando la gente podía transmitir, yo bendigo en el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de los hermanos que los acompañó, pero bendigo también a mi hija Ruth, que fue la que pudo transmitir a otro. Y ¿saben qué? Cuando llegaba la gente, porque había muchísimos, eran muchísimos los que estaban con sus hijos que tenían accidentes, con problemas, con personas que estaban graves, en situación cuando uno está en terapia intensiva, está en un lugar muy difícil de la vida. Entonces, ahí estaban y ¿saben qué? Cuando ellos llegaban antes, y se formaban esas rondas tomados de la mano, creyentes y no creyentes, porque querían la bendición de Dios sobre su vida. ¿Se puede? Sí que se puede, hermanos. Aún en la situación más difícil vos podés hablar de Cristo, porque nosotros tenemos en nuestras vasijas este tesoro de barro, y el poder es de Dios, no de nosotros, de nuestras propias fuerzas. Y entonces podemos transmitir a otros esperanza, podemos transmitir a otros de Jesús, podemos transmitir que hay poder en Jesús. Nuestro ser amado se fue con el Señor, pero otros que estaban al borde de la muerte, que algunos médicos habían dicho, no más, se sanaron. ¡Qué tremendo! ¿Qué hace Dios? Se puede. Por eso estas palabras, para vos que estás pasando situaciones difíciles, situaciones con la familia, situaciones que parece como que que estás destruida. No, el Señor dice que no destruido. No, no es así. El que dice, yo no puedo porque me sentía, no basta. A veces sí, los brazos se nos van a caer. Es cierto que se nos van a caer, pero ¿sabes qué? Sé sincero y decirle a un hermano que tenés confianza, me siento así, orá por mí. Y entonces esa persona que vos tenés confianza, de que vos podés confiar en él y que vos podés comentar lo que está pasando, él te va a decir, podemos estar orando y te va a entender y va a orar por vos y se pueden, te va a levantar los brazos como le hicieron a Samuel cuando estaban en la batalla, cuando estaba cansado, mientras él levantaba las manos, su ejército ganaba. Pero cuando él cansado por tener las manos levantadas, se le bajaban las manos, el enemigo estaba ganando. Y entonces se pusieron al lado dos personas, no me acuerdo ahora, Uri, no me acuerdo quién era el otro, y Aarón, y levantaron las manos y apoyaban acá.
le pusieron una piedra para que se sentara. Y entonces y apoyaban y tenían los brazos para arriba y tuvieron el triunfo, porque había personas al lado que vieron la situación y pudieron levantar la mano. Sí podemos. A veces se nos caen los brazos, a veces queremos tirar la toalla, pero ¿sabes? Ahí tenés que buscar, porque la excelencia del poder para nosotros caminar en victoria en esta vida, en estas situaciones difíciles que estamos pasando, no es de nosotros, es de Dios. Se puede, se puede. Hermanos, esto es lo que yo quisiera decirles. Quizás estuve un poquito tengo todo escrito, no dije nada de lo que tenía escrito, pero bueno. ¿Cómo estás vos? Lo primero que tenés que saber es que vos creas en vos mismo. Yo soy un hijo de Dios. Yo sé quién soy para Dios. Yo sé lo que Dios puede hacer en mi vida. Yo sé que Dios es mi Padre. Yo sé que en Él tengo el refugio, tengo el lugar donde ir. Primero tenés que saber quién sos vos. Sos una hija de Dios, un hijo de Dios. No sos cualquier cosa, pero tampoco te la creas que por eso podés hacer cualquier cosa. No, no, sos un hijo de Dios. El Dios te dio una dignidad. Tenés un lugar donde ir. Mirá, qué tremendo. Es que otros no tienen ni dónde ir a hablar. Y a veces pagan psicólogos, que si son cristianos está bien, si son cristianos, pero en ese lugar donde vos y Dios pueden hablar, cuántas cosas podés volcarle a Él. Es increíble, pero es verdad, pasa. Que cuando vos estás en ese tiempo, seguramente que vas a precisar un hermano, una hermana para poder contarle también cosas, pero primero está Dios, porque Dios, ¿sabes? Tu hermano te va a escuchar, quizás te puede dar el consejo, quizás si es sabio no sabe qué decirte, más de que no, que no lo diga, pero te va a escuchar. Cada uno de nosotros quiere que alguien lo escuche. No abras la boca para dar un consejo si sabes que no viene de Dios. Hay muchas veces que a mí me piden consejos y yo no, a veces me quedo, si yo no estoy ahí, no le voy a abrir la boca para darle un consejo que no venga de Dios. Entonces uno desora y le pide a Dios, mucho cuidado. Entonces, pero que tengas oído para escuchar, porque hay gente que necesita ser escuchados, pero hay gente que el que escucha tiene que aprender también. Si viene de Dios, abro mi boca. Y si no, yo te escucho, hermano, y voy a orar por vos. Sí necesitamos esto, pero primero, ¿sabes lo que es? Es como cuando dice, vieron que el salmista dice, examíname, oh Dios, y ves que en mí hay caminos de perversidad, algo así. Cuando ves esto, examíname, yo hago la imaginación de como que, ¿vieron cuando hacen la endoscopía? Que es horrible. Bueno, pero yo cuando leo esto, que también me da mucho temor y temblor, no la endoscopía, sino esta palabra, examíname, oh Dios, y ve si hay perversidad en mí. A mí se me hace como que no le digo, me di la camarita, así, examíname. Y saben que Dios cuando examina, te examina todo. Y vas a ver lo que vos ocultás, lo que vos guardás, lo que no entregaste. Pero también vas a ver si hay desolación, si hay tristezas, si hay desánimo. Él ve todo y Señor, ¿sabes? Cuando empieza de adentro, sale para afuera. Y cuando empieza Dios a obrar adentro, dándote lo que vos necesitas en ese momento, por dentro
porque es ahí en el espíritu de vida donde estamos decaídos, desanimados, donde las emociones están ahí, el Señor empieza allí a trabajar, porque vos le estás diciendo lo que estás sintiendo, los problemas, las situaciones difíciles, las decisiones que tenés que tomar, qué camino seguir, qué tenés que cambiar. Cuando empieza el Señor a obrar adentro, ¡wow! Cuando vos te levantás de tus rodillas, o si estás sentada, o como sea, pero vos cuando salís de la presencia, ya no salís igual. Sabés que el peso salió, y aunque todavía tenés que saber bien qué es lo que tenés que hacer, pero va a ser siempre dirigido, porque ya lo pusiste en el trono. Aliento para el que no tiene aliento, ánimo para el que no tiene ánimo. Aquel que está desanimado, basta ya. Aquel que dice no puedo porque estoy limitado, no, pará. Se puede todavía. Todavía hay más para hacer. Hay más para hacer. Si vos no crees, tenés que creer que si Dios te dio dones, tenés que desarrollarlos. No te los dio para que te quedes dormido o para que sigas lamentando, yo no puedo. Si te lo dio, tenés que ponerlo a trabajar al don que tenés. Tenés un llamado. No te resistas. Si estás en soledad, es difícil. Porque algunos me dicen, pero yo no estoy solo, Dios está conmigo. Sí, Dios, yo sé que está conmigo, pero a veces me siento solo. Pero hay formas y formas de poder elaborar esa soledad porque se puede. Con Dios se puede. Si tenés problemas en tu casa, yo pensaba en esto, en la vasija de barro. Empezá a hacer luz, a ser el sacerdote de tu casa, hermano. Empezá con tu propia vida a mostrar que tenemos esa vasija, y esa vasija, aunque es débil, aunque es frágil, si la dejé formar y que entró allí el Evangelio de Dios, y que todo lo que puede enfrentar mis propias fuerzas es porque Dios lo hace a través. Entonces vas a poder decirle no solamente a tu casa, sino a los que están afuera, que estamos atribulados en todo. Pero sabes, atribulados viene de tribulación. Tribulación no es solamente algo un poco más fuerte. Estamos atribulados en todo. Esta pandemia ha dejado atribulados en todos los aspectos a los países, a las familias, a la economía, que estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados. De momento va a haber una angustia, pero sí que somos humanos, pero no podemos vivir en angustia. Entonces dice, pero no angustiados, que estamos en apuros. ¿Cuántas veces estamos en apuros? Mas no vamos a estar desesperados. No voy a, la desesperación no me va a llenar con la vida y tomar decisiones y actitudes que no son las que Dios quiere para mí. Yo tengo que confiar que aunque estoy en apuro, no voy a estar desesperado, que aunque estamos perseguidos por pensamientos, por situaciones que pasan alrededor y que es como una persecución, pero no estamos desamparados. A vos que estás pasando las dificultades, sabés, no estás desamparado. Que muchas veces estamos
derribados. Por eso no es que no vamos a estar, porque estamos en la vida y a veces nos van a derribar. Pero ¿saben qué dice la palabra? Pero no estamos destruidos. No estamos destruidos. No estamos destruidos. Esta es la promesa que Dios tiene. ¿Y saben lo que dice el versículo 16? Todo un desafío esto es. Por tanto, dice, aunque te dice todas estas cosas, no desmayamos. No desmayes, hijo de Dios. No desmayes, hermano querido. No desmayes. Porque antes, aunque nuestro cuerpo, nuestro hombre exterior, se va desgastando, quizás nuestro cuerpo por los años, por la enfermedad, por las crisis, las situaciones que hemos pasado, quizás han afectado nuestros seres, este cuerpo, esta caja, más adelante dicen como esta tienda de campaña, como si fuera el armamento, el cuerpo, ¿sí? Dice, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, porque todo esto nos ha desgastado, quizás los años, quizás la enfermedad, quizás crisis, quizás situaciones nos han ido desgastando. ¿Sabéis qué? Buenas noticias. El interior, acá la vasija, porque acá dice arriba, dice, tenemos tesoro en vaso, tenemos este tesoro en vasos de barro. Esto de adentro, lo de adentro, el interior, nuestro hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. No todo de un saque, bien, yo quiero estar hoy, quiero estar bien toda semana, no. El jueves, miren, tuve una experiencia, no sé, fue algo que lo vi que era de Dios, que venía de Él. Salí afuera, no me acuerdo, y vi un día, pero en ese momento yo dije, qué día radiante. Y para mí cuando dije eso, les digo que fue un día radiante. Fue radiante, realmente fue algo, hice cosas que no es de fuerza para que se digan, bueno, ¿no? Pero hice cosas en las plantitas, eso, y sentí, yo decía, qué radiante este día, qué hermoso este día, como que no podía entrar adentro, a mí re tarde, como a las 2 de la tarde, pero era porque no, menos mal que siempre tengo comida que sobre y la caliento nomás porque mi hijo no come al mediodía, entonces genial, mejor todavía, pero fue algo, fue un día radiante. Ese día me sentí, hice un montón, muchísimas cosas, no descansé a la tarde nada, sin embargo la noche tenía todavía pila para seguir más todavía. Así nuestro interior se va renovando día a día, no por mí. Una comparación que puse, pero nuestro interior se va a sentir tan bien, se va a renovar siempre. Aunque la vida, las enfermedades, las situaciones nos desgastaron muchas cosas. Sin embargo, lo de adentro yo lo pongo así, como ese día radiante, así es el interior. Así se va a ir renovando día a día. Hoy Dios, ¡paf!, pasó una explosión dentro mío. Mañana busco para que me haga otra explosión y por ahí hará una chiquitita porque no me pasan cosas, pero yo sé que en mi interior lo puedo manejar de tal manera porque el que lo está, el capitán, el motor, es Dios, es Jesús, es el Espíritu Santo. Es mi tiempo con Dios donde yo puedo decirle gracias, Señor, porque hoy fue un día radiante.
en mi interior, porque cuando uno se siente bien por dentro, se siente bien por fuera y puede mostrarlo, puede mostrarlo, puede mostrar que Dios puede hacer esas cosas, renovarnos, aún en tiempos de angustia. Y recibí un mensaje de mi hermana Magdalena esta semana, hace el viernes creo, no, el viernes o ayer creo fue, ayer creo que fue, de que su amiga Ofelia estaba grave. Y yo dije, Señor, pone tu mano sobre Magdalena para que ella, en su interior, Magdalena, te lo digo, en ese momento cuando mandaste el mensaje, vi tu corazón, pero sabes dónde ir, que es a Dios. Y después oré por Ofelia. Y aún en las malas noticias, hermanos, no en ese momento, pero después vamos a sentir nuevas fuerzas porque Dios es el que forma la vasija y yo la lleno con su presencia y busco su presencia y Él renueva lo que hace falta que sea renovado en mí, en vos y en cada uno de los que le aman y le siguen. Señor, te doy gracias porque tú eres tan precioso y tan maravilloso. Como decía Pablo, Señor, así en esta misma carta. Así que vivimos confiados siempre y sabemos que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por lo que vemos. Por eso confiamos de que tú estás con nosotros. Gracias por esto, porque vivimos confiados siempre, sabiendo que mientras estamos aquí, en el cuerpo, nosotros andamos por fe. Podemos andar por fe. Por eso, Señor, tú ves la situación de cada hogar. Tú viste esta semana la situación de nuestra hermana Karina Mariela. Te doy gracias por lo que hiciste en Danielita, por la restauración rápida que ya empezó a ir al colegio y todo. Gracias, Señor. Pero los hogares han sido conmovidos en esta semana, pero tenemos que darte tantas gracias porque mostramos que, Señor, te creemos y que aunque somos vasijas frágiles, débiles, el que hizo la vasija no la va a dejar, la va a seguir fortaleciendo, porque ese eres tú y la obra que empezaste vas a terminar. Y yo te doy gracias por los hogares donde vos tuviste, por las vidas que tú usaste en esta semana para transmitir el dolor de otra casa, de otras familias. Porque ellos saben, creen en ti. Y nosotros podemos ser renovados en ti a pesar de las pruebas y las dificultades. Y nosotros creemos que podemos vivir por fe. Aunque muchas veces tú digas que no, como le dijiste a Pablo.
Bástate mi gracia, Pablo. Basta, terminala. Bástate mi gracia, así como estás. Mira, vas a ser el poderoso siervo que yo quiero que seas. Así, de esa manera. Señor, yo te pido esta bendición para cada uno de tus hijos que están pasando pruebas y dificultades, que están, Señor, allí, que ellos puedan saber que hay poder en el nombre de Jesús y que esa vasija que son ellos, cada vida, cada uno de ellos, que ha sido llenado con la excelencia del Evangelio de Dios, con la excelencia de Jesucristo. Señor, tenemos el poder que vos estás actuando en nosotros y vamos a poder enfrentar las situaciones difíciles que tenemos que enfrentar, porque estamos en la vida, las vamos a pasar, pero ahí estás vos. Y cuando nosotros salimos victoriosos de cada prueba, de cada dificultad, no es porque somos nosotros, es porque fuiste vos en nosotros. Que podamos ser renovados cada día, que podamos, Señor, cambiar muchas cosas que tenemos que cambiar, que no vivamos en derrotas, porque tu palabra dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y dio su vida por nosotros. A veces cuesta, vos sabés, Padre, vos sabés, papá, cómo nos sentimos, vos sabés que nos cuesta muchas veces, vos sabés todo, vos sabés todo, Padre. Vos sabés todo, mi Dios. Vos sabés todo lo que nos pasa. Vos no se te escapa nada. Pero ahí estás mirando nuestro corazón, de qué manera nosotros enfrentamos esas pruebas. ¿Te buscamos o queremos salir por nuestras propias fuerzas? Ahí estás vos, conociendo nuestra flaqueza, nuestras debilidades, nuestro dolor, nuestras crisis, nuestras rebeldías. Ahí estás vos sabiendo todo de nuestro interior. Vos sabés todo de nuestras vidas. Pero qué bueno que estás allí esperando que nosotros vayamos a ti para ser renovados de día en día, aunque las situaciones, los años, el dolor, la enfermedad nos ha desgastado. Ahí estás vos para renovarnos. El interior se va a renovar contigo. Eso se va a ver y nos vamos a poder decir: puedo enfrentar este día porque Él es el que me da la fuerza y me hace ver las cosas de una manera diferente. Gracias. Gracias, que podamos reconocer que siempre el poder viene de vos. Siempre viene de vos, Padre. Que podamos reconocer siempre que no es por nuestras habilidades, no es porque los dones, no, es porque vos actuás en nosotros. Porque vos actuás en nosotros, es que nosotros somos renovados de día en día y podemos enfrentar las situaciones, sea cual sea, pero no vamos a estar destruidos, aunque a veces las pruebas nos derriben. Destruidos nunca, porque vos sos el que nos sostiene, el que nos levanta, el que nos anima, el que nos consuela, el que nos sana, el que nos provee, el que eres nuestro Padre, nuestro Dios. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendiga a cada uno de tus hijos. Sopla sobre sus vidas. Sopla sobre sus vidas la bendición
que ellos necesitan hoy. Gracias, Señor. Gracias. Gracias.